Y bueno, aquí estamos de nuevo. Monta tu PC Gaming 4K Ryzen 7 5800X3D con un presupuesto de $1.300. El objetivo de este PC está enfocado en el gaming, pero esta vez queremos un equipo que nos permita jugar todo lo que queramos en 4K, calidad ultra y con una tasa de FPS lo suficientemente fluida para poder disfrutar de los juegos. De manera que podamos utilizar este PC de forma perfecta en un monitor o televisor 4K, pero con un buen equilibrio en el costo-beneficio de los componentes, de manera que podemos conseguir un equipo calidad-precio. Sin embargo, las capacidades de este equipo no se quedan aquí, dado que aunque el enfoque es poder jugar en 4K, si bajamos la resolución a 1440p podemos tener un equipo capaz de jugar a todo en calidad ultra, pero una alta tasa de FPS, lo que nos permitirá con este presupuesto poder disfrutar al máximo un monitor de 1440p de 144 Hz. Aparte que con esta configuración podemos trabajar, editar e incluso hacer streaming de ser necesario. En pocas palabras, vamos a armar un equipo que estará accesible para hacer gama media alta y que puede con todo. El primer componente, por supuesto, será el procesador, que en este caso es el AMD Ryzen 7 5800X3D. Este procesador está perfectamente diseñado para sacar el máximo rendimiento de cualquier tarjeta de video actual, únicamente superado por su hermano mayor de siguiente generación, el RS7 7800X3D. Sin embargo, la diferencia de rendimiento entre estos dos procesadores es mucho menos notoria en la resolución 4K, pero lo que sí es notorio es la diferencia de precios que existen entre estos dos procesadores. Y el hecho de montar un equipo en la plataforma AM5 es mucho más costoso que en AM4, sobre todo siendo esta última muy actual y potente todavía, con configuraciones que seguro seguirán funcionando muy bien por muchos años más. Y el Ryzen 7 5800X3D es un procesador que su rendimiento en juegos puede hacerle frente incluso al Intel 9 13900K, así que no hablamos de cualquier procesador. Además que hacer un Ryzen 7 tenemos otros beneficios, como sus 8 núcleos, 16 hilos y contando con una frecuencia máxima de 4.5 GHz, lo cual le da un rendimiento tanto mononúcleo como multinúcleo excelente para cualquier otra tarea de productividad. En resumen, para muchos el procesador perfecto. En pantalla te voy a dejar por supuesto algunas características técnicas importantes a la hora de adquirir este 5800X3D, así como su precio aproximado, que serían de $323 o 322 euros en el caso de España. Te recuerdo que los links de todos los productos de los cuales hablaremos en este video lo vas a tener en la descripción para que puedas adquirirlo, ya sea que vayas a comprar en Amazon Estados Unidos o en el mercado de Amazon España. Ahora vamos a ver con qué tarjeta de video actual combinaremos este hermoso procesador, que será nada más y nada menos que la tarjeta de video de XFX Spectre RX 7800 XT. Sí, en esta oportunidad usaremos una tarjeta de video de última generación, la RX 7800 XT, dado que este modelo tiene un perfecto equilibrio en cuanto a potencia, precio y actualidad. Supera en rendimiento la RX 6800 y la RX 6800 XT, incluso la RTX 4070 de Nvidia, siendo una GPU que puede con todo. Incluso en muchos videojuegos en Ray Tracing da un mejor desempeño que la 4070 y en los que no da un desempeño muy similar, logrando estar a la par incluso en un apartado donde Nvidia siempre estaba por delante, solo estando ligeramente por debajo de una RTX 4070 Ti. Pero lo que realmente es interesante a esta tarjeta gráfica es su precio, pues a pesar de ser superior en rendimiento que su principal contrincante, la 4070, es ligeramente más económica, y si eso le sumamos que tiene 4 GB más de memoria VRAM, la hace mucho más atractiva. Ahora, para más beneficio, si la comparamos con la 4070 Ti, la diferencia de precios es colosal, siendo esto muy importante dado que la RX 7800 XT tiene un rendimiento que le pisa los talones, colocándose de esta manera la corona de la mejor tarjeta calidad-precio de gama media alta de esta generación. Y este modelo de XFX tiene un diseño muy robusto y con una muy buena refrigeración. En pantalla te voy a dejar por supuesto algunas características técnicas importantes a la hora de elegir este modelo de XFX, así como su precio aproximado, que sería de $519 o 585 euros en el caso de España. Es importante recordarte que si te gustan este tipo de videos puedes suscribirte y activar la campanita. De esta manera no solamente ayudas al canal, sino que también eres el primero en ver los nuevos contenidos que tenemos y que hacemos con mucho cariño para ti. Ahora, si tienes un presupuesto ajustado y solo quieres jugar
bien, con poco menos de lo que te cuesta esta tarjeta puedes montarte un equipo completo para jugar en 1080p. Solo tienes que darle clic a este presupuesto que te voy a dejar por aquí. Ahora veremos cuáles serían los componentes ideales para poder completar esta configuración. El tercero será por supuesto el disipador, que en este caso será el ID Cooling FrostFlow X240. AMD nos recomienda una refrigeración líquida para un rendimiento óptimo con este procesador y vamos a hacerle caso. Pero no vamos a elegir cualquier refrigeración súper costosa, dado que este modelo de aire cooling de 240 milímetros ha podido hacerle frente en temperaturas a otras refrigeraciones líquidas que cuestan hasta 4 veces más. Y sí, puede que otras refrigeraciones sean mucho más vistosas para tu PC, pero este modelo, aunque es sencillo, es muy económico y eficiente. En pantalla te voy a dejar por supuesto algunas características técnicas importantes a la hora de adquirir este modelo de aire cooling, así como su precio aproximado, que sería de $54 o 79 euros en el caso de España. Y dado que el grueso de este presupuesto es el procesador y la tarjeta de video, elegiremos una placa madre que se ajuste a lo que necesitamos para su correcto desempeño, pero que a la vez sea buena y económica, que será nada más y nada menos que la placa de Gigabyte B550M Aorus Elite. Esta placa tiene la tecnología PCI Express 4.0 tanto en la ranura X/16 de la placa de video como en la ranura M.2 para el almacenamiento, por lo cual tendremos la mayor velocidad posible para que ningún componente tenga ninguna limitación. Además es micro ATX, por lo que podrás colocarla en cualquier gabinete. QFlash Plus para poder actualizarla sin necesidad de ningún procesador. 4 ranuras RAM de DDR4 por si queremos ampliar a futuro este apartado, así como una segunda ranura M.2 y PCI Express 3.0x16. En pocas palabras, es una placa compacta que no tiene nada que envidiarle a una ATX y que además es económica. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas características técnicas importantes a la hora de adquirir esta placa de Gigabyte, así como su precio aproximado, que sería de $119 o 100 euros en el caso de España. Ahora es momento de también elegir una RAM con el mismo criterio con el que elegimos la placa madre, que en este caso será la RAM de ThinkGroup T4 Delta RGB de DDR4 32 GB a 3600 MHz. Esta memoria RAM de DDR4 de ThinkGroup son unos diamantes escondidos, elegantes, tienen RGB de buena calidad y sobre todo económicas, que con sus 3600 MHz tendremos las velocidades adecuadas para esta configuración. Unos módulos CL18 que con su velocidad tendrán una latencia similar a unos módulos CL16 de 3200 MHz. Pero lo más importante es que este hermoso pack contará con un total de 32 GB de memoria RAM, más que suficiente para esta hermosa configuración, y recordando siempre que si queremos podemos ampliarla a futuro. En pantalla te voy a dejar por supuesto algunas características adicionales de estas memorias RAM de ThinkGroup, así como su precio aproximado, que sería de $69 o 107 euros para el caso de España. Haciendo memoria, te comenté que necesitaríamos el PCI Express 4.0 en la ranura de almacenamiento, y es específicamente por el M.2 que colocaremos a continuación, que será nada más y nada menos que el Western Digital Black SN850X NVMe de 1 TB. Sin mucho que decir, tenemos un M.2 específicamente para el mayor rendimiento en juego, pudiendo tener una velocidad de lectura de 7300 MB, pero la escritura no se queda atrás, 6350 MB, perfectamente utilizables con nuestra configuración y obteniendo con él un rendimiento y sinergia perfecta para este equipo. En pantalla te voy a dejar por supuesto todas las características técnicas de este M.2 perteneciente a Western Digital, así como su precio aproximado, que sería de $69 o 88 euros en el caso de España. Y ahora solo nos falta elegir la fuente de poder perfecta para esta combinación, y será nada más y nada menos que la XPG Core Reactor 80 Plus Gold de 750 vatios. Según las calculadoras de consumo, esta configuración en su punto máximo debería estar entre los 497 a 540 vatios, por lo que una fuente de 600 vatios, aunque se podría utilizar, estaría muy justa. Además, AMD recomienda mínimo 700 vatios para esta gráfica, pero nosotros iremos un poco más allá con esta Core Reactor 80 Plus Gold de 750 vatios, completamente modular, una muy buena fuente de poder con 10 años de garantía, en una configuración que cuenta con un procesador que seguro podrá sacarle un excelente rendimiento a las
nuevas generaciones de gráficas que ya se están cocinando. Es por eso que esta fuente con esta capacidad será vital de cara al futuro. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas características adicionales de esta fuente de poder de XPG, así como su precio aproximado, que sería de $99 o 131 euros para el caso de España. Y de esta manera podemos montar un equipo para jugar en 4K calidad ultra, súper vigente para esta época y que seguro a futuro seguirá siendo muy eficiente para las próximas generaciones de tarjetas gráficas, y sobre todo con un aproximado de $1.200, dejándonos este presupuesto con un muy buen margen para elegir un case adecuado. Por mi parte te dejaré varias recomendaciones para que puedas elegir uno a tu gusto en la descripción. No me queda más que darte las gracias por permitirme traerte este presupuesto para que te armes tu PC. Solamente me queda pedirte que si te gustó este video no te vayas sin dejarme tu pulgar arriba, suscríbete y activa la campanita, o puedes ver este videito que te voy a dejar por aquí para que tengas otro video o otro presupuesto para que te armes tu PC. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en ese video. Chao.